¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Día jueves, día del análisis internacional de Raúl Sori, que debe ser muy necesario porque si bien hablamos más o menos de lo mismo hace bastante tiempo, actualizando la información respecto de lo que está pasando entre Estados Unidos, Irán, toda situación del mundo en torno a esa posibilidad de conflagración que escale, bueno, uno tiene que mantenerse actualizado, mantenerse al día en cosas que eventualmente pueden estar para siempre más tarde en los libros de historia. Por eso, gracias Raúl una vez más. ¿Qué hay de novedad esta semana? Bueno, el mundo sigue en vilo, Fernando, Sí. porque, digamos, aunque hay un cese del fuego, la situación es muy fluida y la mayoría de los observadores estima de que esta pequeña pausa en los bombardeos no va a durar mucho y la manzana de la discordia en estos momentos es el Líbano y ahí hay versiones divergentes en que Estados Unidos e Israel dicen que el Líbano nunca fue parte del acuerdo de cese del fuego e Irán por su parte y Pakistán también, que fue el mediador entre las partes, dicen no, el Líbano sí fue parte del acuerdo y que los bombardeos que está llevando a cabo Israel, que han sido los más mortíferos de esta campaña, con cientos de muertes y con un bombardeo bastante indiscriminado en Beirut y con un esfuerzo, con una invasión terrestre para forzar a la población del sur del Líbano a evacuar y en circunstancias que Israel dice no vamos a dar plazos sobre cuánto tiempo vamos a permanecer en estos territorios hasta que hayamos eliminado por completo a Hezbollah. Bueno, esto mucha gente en el Medio Oriente ha despertado sospecha porque son los términos que ha planteado Israel en la Franja de Gaza, en Cisjordania, donde ahora Cisjordania, para todos los efectos prácticos, está siendo anexada y pese a que había una prohibición de construir asentamientos, esto, digamos, la colonización ha seguido avanzando, también se ha tomado una parte importante del territorio de la Franja de Gaza y bueno, y ahora Líbano, que se dice quizás el 20% del territorio del Líbano va a estar ocupado por tiempo indefinido. De manera que todo esto ha generado una serie de inquietudes y está la disputa de qué realmente está contenido en estos acuerdos de 10 o 15 puntos según quien lo presentó. Ahora dime, Raúl, desde que partió esta situación, cada cierto número de días aparecen versiones de que ya se llegó a un acuerdo y que conversaron tales y cuales, hasta que alguien desmiente eso y dice no hemos llegado a acuerdo o no se conversó con tal o cual país, etcétera. ¿Cómo se puede detectar qué es real y qué no es real en una situación donde hay tanto ruido ambiente? Bueno, primero muchas de las negociaciones son secretas, de manera que no hay ninguna manera de saber qué es lo que se dijo, quién lo dijo, en qué circunstancias. Ese es el primer problema. Segundo, hay varios documentos circulando. Está la propuesta iraní de 10 puntos, está la propuesta estadounidense de 15 puntos. En algunos aspectos coinciden, en otros divergen. Y hay, por ejemplo, en la propuesta iraní una serie de exigencias que a mí me parece difícil que Estados Unidos las acepte. Por ejemplo, que Estados Unidos tiene que retirar toda presencia militar de los países o de los Emiratos en el Golfo. Me parece que, por ejemplo, es improbable que Estados Unidos se retire de Arabia Saudita, donde tiene una base importante, y así sucesivamente. Hay otra demanda iraní, es pago de indemnizaciones por los daños causados. Que eso, entiendo que en un momento dado, hasta el propio Trump dijo que probablemente podía darse eso siempre y cuando se cumplieran otras cosas. Bueno, son planteamientos tan amplios. ¿Qué significa indemnizaciones? ¿Cómo se van a asignar las responsabilidades?
porque Estados Unidos puede decir, bueno, pero ¿quién dice que nosotros hicimos ese bombardeo? Eso lo hizo Israel. Es decir, incluso con el caso Y tan... Estados Unidos que le echa la culpa a Israel de lo que No, hizo no, no, ellos, ¿o no, no? pero por ejemplo este caso tan bullado del el asesinato de más de un centenar de Sí. estudiantes, cuando comenzó la guerra, Estados Unidos dijo, ¿fuimos nosotros? No, no nos consta, tenemos que investigarlo. Es decir, ahí habían dos posibilidades, países que podrían haber lanzado el misil, o era Israel o era Estados Unidos. Y era evidente que era Estados Unidos, pero digamos, para todos los efectos de digamos, esperar que se aplacara la ira, el escándalo, Estados Unidos dice, no, no, momento, lo vamos a investigar. Y hay una comisión investigadora y ya vamos a conocer los resultados. Y sale un primer informe que dice, sí, todo indica que probablemente Estados Unidos fue, pero Estados Unidos, digamos, a nivel oficial dice, bueno, pero esto no es concluyente. Y todo esto, en definitiva, si van a pagar indemnizaciones o le van a pagar algo, restituir monetariamente al menos, a quienes perdieron seres queridos, a sus niños en ese ataque, que es claramente una violación digamos, de todas las normas que rigen la guerra moderna. Y eso, de nuevo, es un tema que quedó abierto con las amenazas del presidente Trump de, digamos, barrer Barrer con todo. con la cultura Iraní, persa. persa. Oye, déjame hacerte una pregunta. ¿Ha habido tú que eres historiador de situaciones bélicas, ¿ha habido alguna vez una situación donde se produzca un encuentro entre dos países muy beligerantes, y que de repente no gane uno y pierda el otro, sino que de repente ya, por distintas excusas o lo que sea, se deja de pelear? Es como que se acabara la intensidad de pronto, empezar a bajar la intensidad de la guerra y finalmente quedan separados probablemente en sus mismos territorios o en algo parecido, pero no es el símbolo de lo que es una guerra que siempre tiene un ganador y tiene un perdedor. Bueno, en el caso de la partición entre India y Pakistán, que a propósito después voy a reseñar un libro que toca sobre ese tema específicamente, surgió un acuerdo de paz que se mantuvo vigente durante mucho tiempo. Pese a que hay disturbios cada cierto tiempo, se mantuvo este acuerdo. Ya, o sea se puede dar el caso de que, te pongo un ejemplo, Estados Unidos después de tirar no sé qué cantidad de misiles, Israel tirar otros tantos, Irán devolverles a todos, lleguen a una cosa y digan, oye, ya, ok, tú tenés cuántos muertos, ya hagamos una misa por todos ellos, listo, y se acabó la cosa. O tiene que ser, o tú ves esto como algo donde tiene que haber un ganador. No necesariamente, y muchas guerras concluyen, digamos, con situaciones insatisfactorias para ambas partes. Fue, hasta cierto punto, yo diría, la guerra entre Irak e Irán, que no tuvo un ganador, digámoslo así, fue un mortífero empate, en que ambos sectores, ambos países cosecharon una gran cantidad de víctimas, pero no hubo un ganador neto. Al final la frontera quedó exactamente donde estaba al comienzo de la guerra y desde entonces Irak e Irán han vivido relativamente tranquilos el uno con el otro. Sí, yo te lo preguntaba porque uno tiende a pensar, sobre todo en los gobernantes modernos, que son más potentes, que están más... que lo que yo me imagino que esperan después de haber, qué sé yo, entregado a morir a un montón de gente, de su gente, es que no los acusen dentro de su propio territorio de haber hecho una guerra de estas características con estos costos. ¿Para qué? Bueno, Si es que termina todo igual. Finalmente depende de cada conflicto, pero cuando se agotan las fuerzas, se agotan las fuerzas. Y aunque te parezca insatisfactorio el acuerdo,
mirado en perspectiva, y así se miran los conflictos, la continuación hubiese sido aún mucho peor. Claro. De manera que, aunque no es satisfactoria la resolución, es infinitamente mejor a que seguir indefinidamente combatiendo en, en un conflicto que no tiene destino. ¿Y la variable nuclear? ¿Has saltado de nuevo o no? No, no para nada. Digamos, nadie lo ha mencionado y no es un conflicto que de alguna manera permitiera la utilización de armas nucleares. Es decir, Estados Unidos que las tiene, es decir, tiene la situación bajo control y lo último que quiere Estados Unidos, que ha iniciado este conflicto justamente por señalando que Irán se convertía en una amenaza porque tenía un programa nuclear, porque quería construir una bomba atómica, sería una ironía impresentable decir, bueno, nosotros vamos a utilizar una bomba de poco, digamos, menor, digamos, pero atómica, digamos, para dejarle en claro a Irán de que está en un callejón sin salida. Bueno, eso sería totalmente contradictorio con las razones que ha invocado Estados Unidos para estar en la guerra. Ya, pero entonces me obliga a plantearte la tercera pregunta, que es si todo eso pasa, o sea, si es que las personas que impulsaron esta guerra, en este caso Estados Unidos o Israel, por ejemplo, pero sobre todo Estados Unidos, empezaron esta guerra y se habla de que, oye, estamos conversando, ellos se van a retirar, en fin, y no pasa nada de esa manera, o queda todo inestable en todo eso. ¿Cómo le habla a su propia gente quien envió soldados a morir allá? Sí, es un problema efectivamente y probablemente, según cómo concluya esto, a Trump esto le puede pasar una factura y en las elecciones parlamentarias de noviembre a lo mejor podría tener un revés electoral y esto cambiar la configuración de la estructura de poder en Estados Unidos con un Congreso adverso. Hoy día el presidente tiene el control de las dos cámaras, podría perder una de ellas y eso ya lo limita de manera significativa. Eso es real. También hay bastante evidencia de que hay una creciente resistencia pasiva, porque siempre es así, hay mucha evidencia de que militares estadounidenses son críticos de la campaña y la forma en que se ha llevado adelante sobre la necesidad que había de ejecutarla. Por lo tanto, hay grietas también en Estados Unidos. De momento hay, como suele ocurrir, los pueblos y las distintas instituciones del Estado cierran fila, pero se observan diferencias de opinión importantes en Estados Unidos y a diferencia de Irán, que es un régimen autoritario, una dictadura religiosa, sí, es una teocracia. Bueno, Estados Unidos es una democracia, hay una prensa libre, de manera que las opiniones disidentes se escuchan, sí, claro. Y en Estados Unidos, si uno lee la prensa, hay una crítica bastante generalizada, especialmente al liderazgo que ha dado el presidente Trump, y un elemento que sobresale es el hecho de él haber anticipado que iba a borrar del mapa Irán una cultura, sí. Peor que ni siquiera un Estado. Pero te quiero decir que, por ejemplo, para hacernos una idea de cómo en esta guerra de narrativa se presentan las cosas, Estados Unidos, en toda esta operación de rescate del piloto de un avión F-15 que fue derribado sobre el territorio de Irán, comenzó una búsqueda frenética por encontrarlo. Y Estados Unidos hizo una operación realmente insólita. Y esto nos lleva sobre el tema del pavor que causa, y especialmente en Estados Unidos, el tema de los rehenes. Todo el trauma que todavía Estados Unidos tiene de los que se llamaban los MIA, Missing in Action, que fueron los soldados que de alguna manera fueron capturados o desaparecieron en batalla y que
no se sabía sobre su destino. Bueno, eso fue un elemento de agitación tremendo contra la guerra de Vietnam. Sí. En Israel, el soldado Shalit, que fue secuestrado por Hamas en un momento dado, fue intercambiado por 1000 prisioneros palestinos. Y justamente el ataque de Hamas, en que tomó más de 200 rehenes, inflamó la sociedad israelí. Es decir, esta idea de los rehenes está muy, muy presente, y Estados Unidos, fíjate, en esta operación se estima que invirtió 2.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares para el rescate de este soldado. Y te lo presentan públicamente como un éxito abrumador, y efectivamente es una cosa, un logro de armas muy importante para Estados Unidos haber ingresado en territorio profundo, en el territorio iraní, y haber, digamos, encontrado con vida y rescatado a Esa este plata oficial. de esos 2.000 millones son, Por ejemplo, te doy un son ejemplo. que para pagarle No, a... no, no, no. 2.000 millones, por ejemplo, ellos aterrizan con 2 aviones Hércules que habían cargado de aparatos electrónicos. O sea, no eran Hércules, digamos, de transporte como los que vemos Sí. en América Latina, sino que eran aviones especiales. Por lo mismo eran aviones muy pesados y se empantanaron en la arena, y cuando quisieron salir, porque eran helicópteros que además estaban cargando, perdón, aviones que iban cargando helicópteros con los cuales iban a hacer la búsqueda puntual, y los aviones estaban ahí atrapados en la arena y no los podían mover, y se desesperaron y estaban corriendo contra el reloj, es decir, pasaban los minutos y cada minuto se acercaban Ajá. los iraníes y ¿Qué hicieron? los dinamitaron, los volaron, los destruyeron, con otros aviones los bombardearon y destruyeron. O sea, si no me los puedo llevar, los tengo que destruir. Claro. Y destruyeron 2 Hércules, destruyeron todos los helicópteros que habían llevado, y así sucesivamente, y desplegaron más de 100 aviones en todo el área, volando permanentemente para asegurar protección, y también en maniobras distractivas, porque un elemento importante era engañar a los iraníes de dónde estaba buscando Estados Unidos. Y ya, según las versiones, las tropas iraníes, las partidas de búsqueda, estaban muy cerca del piloto. Entonces, digamos, hicieron todo tipo de ¿Y al piloto operaciones. lo rescataron efectivamente? Lo rescataron, ¿Lo rescataron y con vida. o Irán lo entregó? No, lo encontraron, lo rescataron. Y eso hace que, digamos, el presidente Trump se pueda presentar y decir con orgullo, Claro. lo hemos hecho. Y el mensaje implícito ahí es uno muy, pero muy importante. Yo creo que para cualquier fuerza armada en el mundo, nunca vamos a dejar a nadie atrás. Nunca los vamos a olvidar. Tengan confianza que pase lo que pase, nosotros nos vamos a jugar por rescatarlo, y si Valga lo que valga. 2.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares, lo que haya que pagar, lo vamos a pagar. Y esa es una inyección a la vena de la moral de cualquier Exactamente. ejército. Y ese fue el cálculo, digamos, es un cálculo en las guerras. Muchas veces los hechos heroicos son un elemento transformador. Es decir, pueden inspirar. No lo sabremos nosotros en el combate naval de Iquique. Claro. O sea, fue una derrota en términos concretos, digamos, y el hundimiento de la Esmeralda, pero el valor simbólico y el entusiasmo que inyectó en el pueblo chileno, Que bueno, Prat, ¿sí? exacto, y que ha permanecido a lo largo de Exactamente. siglos. O sea, así se cuentan los colegios todos. Exacto, y bueno, eso tiene un valor infinitamente superior a los costos materiales de las operaciones. Yo creo que este es un ejemplo muy claro de eso. Bueno, seguiremos actualizando lo que está pasando ahí entre Irán, Estados Unidos y además todos los demás países. Vamos a tu libro. Mi libro es de un autor que tú tuviste acá en algún momento, digamos, en el programa, Sí. que es un Joe Sacco. Sí. Joe Sacco, lo muestro, El disturbio eterno. Y trata de un tema que muchas veces no es, digamos, no es tan cercano para nosotros. Joe Sacco ha sacado libros extraordinarios, como el 5.º libro de este caricaturista, porque es un libro de caricatura,
sobre la Franja de Gaza, la situación de Palestina, pero este es sobre este disturbio eterno, es la eterna disputa que hay entre musulmanes y hindús en India, y trata justamente de un incidente en el cual estaban tratando pues, por un territorio y estaban disputándose la construcción de una mezquita, y de eso trata, y para que vean un poco el estilo de las caricaturas Mira, o de los y, dibujos. y pone fotos también incluidas. No tiene foto. Y eso que está abajo no son... No, todo es dibujo. todo dibujo. Todo dibujo. Pero yo Y de pensé una que- minuciosidad extraordinaria. Es realmente un dibujante, un caricaturista. Y claro, no a todo el mundo le va a interesar tanto esta disputa. Entre Pakistán e India, digamos. Claro, y entre musulmanes y hindús en India, porque es principal, pero claro, toca el conflicto indo-pakistano. Pero es un libro, si ustedes se quieren ilustrar sobre este conflicto, se lo recomiendo. Y bueno, tiene muy poco texto, mucho dibujo y dibuja extraordinariamente bien. A veces, fíjate que el dibujo o un símbolo, un gesto, adquiere una... bien ubicado en torno al contexto de lo que se plantea, adquiere una fuerza pero mucho mayor que las palabras, Incluso que la foto. ¿ah? Incluso que la foto. Sí. Exactamente. Así que me parece muy bien que traigas un libro que hay muchos de caricaturistas o personas que no necesariamente hacen caricaturas de humor, sino que hacen caricaturas históricas. Exacto, de libro de humor no tiene nada, Nada, me imagino. pero por ejemplo, yo he estado un par de veces en India y él describe un viaje de Delhi a Accra y describe la carretera. Y realmente me sentí tan identificado porque Volviste a la India. Sí, no, está la berma donde van los campesinos y hay como un orden, ¿no? Y después vienen las carretas con bueyes que ocupan la primera pista, y después vienen ya los vehículos, hay miles de motos y vehículos menores, y después vienen los camiones. Y normalmente los autos, cuando quieren pasar, se pasan al otro lado de la carretera, cruzan la línea blanca y van conejeando. Claro. Y realmente, cuando hice ese viaje, me pareció bastante pavoroso. Y él lo dibuja, pero con tal precisión que realmente me sentí de nuevo en el auto. Fantástico. El libro se llama El disturbio eterno, El de Disturbio Joe Eterno, Sacco. Joe Sacco. Muchas gracias, Raúl Soro, una vez más por haber estado con nosotros Súper. aquí como todos los jueves. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos el próximo lunes.